Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Carlos Andrés Pineda Cañar. Soy el director del programa de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle. Soy médico y cirujano de esta misma universidad, especialista en medicina familiar, también de la Universidad del Valle. Hice una maestría en educación superior. He dedicado buena parte de mi vida a la docencia. Soy docente universitario desde hace ya unos 18 años. He estado en varias universidades y actualmente soy docente nombrado y titular de la Universidad del Valle. Es una de mis pasiones. He hecho bastantes cursos de formación y también en los últimos años he dirigido varios diplomados y cursos de educación médica. Hoy nos reunimos aquí para hablar sobre lo que es la elaboración del microcurrículo y específicamente vamos a hablar del tema de lo que es el modelo curricular basado en competencias, en los resultados de aprendizaje y los indicadores de logro, que es un proceso en este momento transversal dentro de la reforma curricular del programa de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle, y consideramos que es absolutamente necesario poder hablar, empezando por estas conferencias, y posteriormente tener toda una serie de estrategias para poder avanzar en este proceso. Entonces vamos a entrar en este tema que es en este momento central dentro de todo lo que se está haciendo en la universidad y no solo en el programa de medicina. Bueno, quiero hacer unas reflexiones iniciales alrededor de unos conceptos que hay en la educación. Disculpan aquí. Primero de ellos es sobre qué sería la educación y la cultura. Cada uno de estos conceptos podría darnos para hacer toda una jornada de reflexión, o sea que solamente vamos a dejar esbozado algunos elementos fundamentales, sobre todo pensando en la discusión que vamos a hacer. La educación es un proceso que la humanidad ha desarrollado a lo largo del tiempo, en buena medida, para poder transmitir su cultura. Es decir, para que todo ese conocimiento que la humanidad va alcanzando se pueda seguir transmitiendo para poder seguir avanzando de ahí en adelante. Entonces la educación tiene un papel muy importante en la conservación de la cultura humana y en que la humanidad pueda cada vez, en principio, avanzar más. La educación es un proceso, obviamente, y aquí entramos en el segundo concepto, complejo. Quiere decir que entendemos la educación como un proceso donde no es lineal, donde no hay un proceso que de A lleve a B, de B lleve a C, donde intervienen muchísimas variables de una manera que no es determinista y donde no se puede, tenemos que trazar que un evento lleve a un desenlace estandarizado, por así decirlo, ¿sí? Ya estamos respondiendo a varios de estos conceptos aquí. La educación tiene como una de sus tareas más importantes la labor formativa. La formación tiene también muchas acepciones que se pueden hacer, muchas conceptualizaciones diferentes, pero vamos a entender formación visto históricamente desde momentos claves, hitos en la historia de la humanidad, como es el de la paideia griega, como es el del Bildung alemán, el concepto del Bildung alemán que se desarrolla en el siglo XIX. La formación como ese proceso muy humano, donde se transmite a través de la experiencia lo que ha sido, lo que se construye este bagaje que tiene cada ser humano. La formación es un proceso muy individual, pero la educación tiene una relación muy importante con la formación, dado que educación y formación no son exactamente lo mismo, pero la formación debería estar inmersa dentro del proceso educativo y por supuesto que los profesores tienen un papel muy importante en la labor formativa de los estudiantes, lo cual va mucho más allá de simplemente el conocimiento. Entonces, esto quiere decir que entendemos la educación como un proceso que es holístico y que es sistémico, que por tanto tiene muchas variables y tiene muchos componentes y muchos elementos que están interactuando de una forma que es compleja, que no es lineal. Los sistemas tienen unas entradas y tienen unas salidas que no son predecibles necesariamente y que tiene una cantidad de procesos internos que habría que analizarlos en su conjunto. No se pueden analizar aisladamente. Esto va en contra de un proceso totalmente lineal, casi que industrial, empresarial, un proceso de producción en línea, ¿no? Y por tanto, digamos que aquí estaríamos obviamente estando en contra
de pensar que la educación produce al final algo que es estandarizado, un producto estandarizado, un egresado que es estandarizado, que al final no importaría prácticamente quién es, ni qué institución es la que educa, ni qué profesores están inmersos allí, ni en qué contexto cultural histórico está ese proceso educativo, porque al final se produce un producto estandarizado. Estamos totalmente en contra de eso. Pero también sí consideramos que la educación, a pesar de su complejidad, a pesar de ser un proceso holístico, sistémico, y a pesar de que no puede producir al final un producto estandarizado, sí requiere una planeación. Eso no va en contra de que requiera una planeación, y que sí debemos saber qué es lo que queremos lograr. ¿Qué queremos lograr dentro de ese proceso educativo? ¿Cuáles son sus fines? Y esa reflexión es la que nos trae aquí. En ese sentido, entonces entramos a hablar de lo que son modelos de competencias y de resultados. Entonces, no desconocemos que la educación es un proceso complejo, sistémico, no lineal, y las implicaciones que tiene llegar a ver el proceso educativo como eso, como un proceso de producción donde ingresa una materia prima, que es un estudiante que ingresa a ese proceso, y que salga un producto estandarizado. Pero debemos responder y adaptar modelos donde se aborden los desempeños que esperamos en el médico y cirujano egresado, en este caso de nuestra universidad, donde se planeen todas las estrategias que pretendemos usar para lograr esos desempeños en nuestros estudiantes, y que se diseñen los sistemas de evaluación que brinden la información sobre el proceso que cada estudiante está realizando y el grado en que cada estudiante está alcanzando esos logros que pretendemos. No son modelos excluyentes, ¿sí? Queremos, dentro de esta visión compleja, sistémica de la educación, introducir este elemento de competencias y resultados que sabemos que desde ciertas visiones, desde ciertos modelos, podría llegar a resultar un modelo que iría en contra de esos conceptos, pero consideramos que no son necesariamente excluyentes y que podemos armonizar en alguna medida, articular estos conceptos. En ese sentido, traemos esta frase de estos autores, donde nos dice: al menos en medicina no podemos ignorar el resultado. Sabemos que es una discusión que puede ser diferente en cada disciplina, en cada profesión, pero al menos en la que nos trae en este momento, que es la medicina, no los podemos ignorar. Teniendo en cuenta toda esta discusión, entonces lo que podemos decir también es que todas las escuelas de medicina, sin importar el modelo curricular en que estén, incluso sin que tenga un modelo curricular, sin que se haya discutido un modelo curricular, tiene resultados. O sea, todos producen médicos. Pero no todas las escuelas de medicina tienen explícitos esos resultados. Ni está explícito, discutido, reflexionado y concretado un sistema que busque lograr esos resultados y que además determine en qué grado los estudiantes lo han alcanzado. Y es ahí donde está la diferencia, y ahí donde nosotros queremos avanzar. Y las preguntas que quiero dejarles a cada uno de los profesores serían: ¿el médico que egresa es el médico que queremos? ¿Todo el grupo profesoral está de acuerdo en las características de ese médico? Es decir, todos queremos formar el mismo tipo de médico, y cada profesor sabe qué médico quiere formar. Esas son las preguntas que simplemente quiero que cada uno de ustedes reflexione y piense sobre cómo se ubica respecto a ellas. Las modificaciones, eso es importante aclararlo, las modificaciones curriculares que se están proponiendo no significan, y las que siempre se han propuesto y las que se hacen en cualquier institución, no significan decir que lo que se está haciendo hasta el momento esté mal, porque esa a veces es una visión que se llega a tener. Es simplemente intentar hacerlo aún mejor, porque somos una institución de tradición, somos una institución que ha tenido excelentes resultados, somos una institución reconocida, una institución que tiene más de 4.000 egresados, 4.250 egresados aproximadamente, todos de excelente calidad, todos desempeñándose a nivel local, regional e internacional, con los mejores definitivamente resultados. Entonces, no estamos diciendo que lo que se estaba haciendo antes era mal, por supuesto que no. Simplemente vamos a hacerlo mejor, y además vamos a adaptarnos a los cambios, porque no podemos seguir estáticos en el tiempo. Los cambios que se están dando en la práctica, en la medicina, los cambios que se están dando en la ciencia pedagógica, los cambios en el perfil de los estudiantes que están ingresando y los cambios en el contexto que estamos viviendo.
En un modelo de resultados educativos, en esos resultados deben estar claramente especificados y todas las decisiones sobre qué contenidos se dan, cómo se organizan esos contenidos, qué estrategias educativas y qué métodos de enseñanza vamos a usar, qué procedimientos de evaluación vamos a usar y todo el entorno educativo que hay alrededor de ese proceso se deben tomar en el contexto de esos resultados de aprendizaje establecidos. Es decir, que la definición de las competencias y los resultados de aprendizaje es fundamental para todo lo demás que se haga en ese proceso educativo. El equipo docente, o sea, todos ustedes, todos nosotros, debemos considerar el contenido de los cursos, por supuesto, que es lo que siempre hemos hecho, los métodos de enseñanza, las estrategias educativas y el tiempo asignado que vamos a emplear, en términos de los resultados de aprendizaje logrados por el curso. Es decir, que todo lo que se haga en el curso, el día a día, lo que se haga con los estudiantes, debe estar orientado y debe ser guiado por esos resultados de aprendizaje que estamos definiendo. Todo eso debe estar explícito en los sílabos, en ese documento, para que quede claro cómo el curso va a contribuir a los resultados de aprendizaje. Por ejemplo, un curso clínico en obstetricia podría, digamos que lo que vaya a abordar en el curso, no solamente son los resultados directamente relacionados con la práctica obstétrica, sino que también el curso de obstetricia puede contribuir a otros resultados. Entonces es importante que ustedes lo tengan muy presente y que no vemos que no se dejen enmarcar solamente por los límites de lo que quieren formar en su disciplina. Como una rotación en ginecobstetricia puede contribuir a habilidades de comunicación que son esenciales en un médico, cómo puede contribuir a tener principios de detección y prevención, de promoción de la salud, de manejo de la información y recuperación de la información, de ética en la práctica médica y el papel que tiene el médico en un equipo de trabajo. Entonces es importante que tengamos en cuenta que partamos de las competencias que ya están definidas para el médico y cirujano de la Universidad del Valle y miremos cómo nosotros desde cada uno de nuestros espacios podemos contribuir a ellas, no solo a lo específico de nuestra especialidad como tal o de nuestra disciplina como tal. Debemos partir de que los estudiantes de medicina en general son aprendices muy motivados y que los profesores de medicina son profesores muy dedicados. Cuando tanto los profesores como los estudiantes seamos capaces de entender claramente qué es lo que se espera de ese proceso educativo, de eso que están haciendo ahí los profesores y los estudiantes, es claro, es absolutamente claro que los dos actores encontrarán la manera de poder llegar a sus resultados. Entonces, por eso es importante tener esa definición. Entonces, claro, ya podemos empezar a preguntarnos entonces, ¿qué hace un médico? ¿Qué es lo que queremos formar en un médico? Esto solamente es un esbozo, pero un esbozo en el cual si uno revisa la literatura sobre el tema, en general podemos estar de acuerdo, ¿no? Entonces, un médico es claro que tiene una capacidad técnica, tiene un saber y tiene un hacer. En ese saber y hacer, ¿qué elementos, qué variables están implícitas? La comunicación, por supuesto, es central en el hacer de un médico. La comunicación con las personas o pacientes, con las familias y con las comunidades. También debe tener una capacidad en interpretar el contexto, en poder determinar los elementos epidemiológicos del perfil epidemiológico, en, por ejemplo, conocer las condiciones de vida de la comunidad en la cual trabaja, los determinantes sociales estructurales de la salud, por ejemplo. Debes tener la capacidad de promocionar la salud y de prevenir la enfermedad en todos sus niveles. Y debe tener, por supuesto, la capacidad de atención de la enfermedad. Esa capacidad de atención de la enfermedad la podemos ver reflejada en una capacidad diagnóstica, es decir, de anamnesis, de examen físico y de paraclínicos, y en una capacidad de tratamiento, en una capacidad terapéutica, también en estilos de vida, en farmacoterapia, como en habilidades intervencionistas. Y una capacidad en gestión del conocimiento, trabajo en equipo y en ser capaz de trabajar en sistemas de salud. Entonces, esas serían las capacidades técnicas del médico. Y por otro lado, va a tener digamos que una necesidad de una situación o un desempeño más bien ético y de profesional, que tiene que ver con el ser. Aquí ya tenemos el saber, tenemos el hacer y tenemos el ser como tal, ética y profesionalismo.
Y en términos mucho más integrales, debemos también pensar que el médico es un ser humano y es un ciudadano, es un miembro de la comunidad y por lo tanto debe tener humanidad, debe tener cultura general y debe ser capaz de ser un buen ciudadano. Entonces podríamos decir al final que esos son los tres elementos fundamentales en la formación de un médico. Una capacidad técnica con unos elementos específicos que son los que nos definen como médico, una ética y un profesionalismo, un ser que está implícito a cualquier tipo de profesional pero con unas especificidades y algo mucho más general que tiene que ver con su humanidad, con su cultura general y con el ser ciudadano. Aquí les quiero traer esta matriz de lo que han definido en otros países, en Canadá específicamente, Estados Unidos y el Reino Unido, de lo que son como las grandes dominios o las grandes macrocompetencias de un médico. Y van a darse cuenta que son muy similares. Ustedes que los canadienses nos hablan de un médico experto, o sea, lo que se relaciona básicamente con conocimiento médico, fundamentos científicos de la profesión, tanto a nivel básico, clínico y de salud pública. Debe ser un buen comunicador, debe ser colaborador, lo que quiere decir trabajar en equipo. Debe ser habilidades gerenciales, ser capaz de trabajar en un sistema de salud como tal. Debe tener capacidad de abogacía de la salud y capacidad de acompañar a sus pacientes, a las comunidades para tener las mejores condiciones de salud. Debe ser un scholar aquí se refiere más con lo académico y eso vemos que tiene que ver con gestión del conocimiento, con estudiar, con actualizarse, mantenerse al día en la profesión. Y profesional, que tiene que ver con características de profesionalismo. En Estados Unidos nos plantean también conocimiento médico, fundamentos científicos que habíamos hablado, cuidado del paciente, una práctica basada en el aprendizaje y el mejoramiento que tiene que ver con este scholar de los canadienses, gestionar su conocimiento, habilidades de comunicación y de relacionamiento con las demás personas, profesionalismo y práctica basada en sistemas. Se mira que es muy similar. Y los ingleses, los británicos, nos definen el buen cuidado clínico, nos definen las relaciones con pacientes y con familias, el trabajar con colegas, las habilidades un poco de gerenciar en el lugar de trabajo, la responsabilidad social, o sea, cómo impacta y cómo es responsable con lo que está haciendo en la sociedad, y el profesionalismo. Entonces son muy similares y son como unos grandes dominios de lo que puede hacer un médico ya en su desempeño profesional. El modelo Dundee, de la Universidad de Dundee, el modelo de los 3 círculos, nos habla de un círculo interno, que es el qué es lo que el médico debe ser capaz de hacer, es doing the right thing, tiene 7 resultados finales. Un segundo círculo intermedio, que es el cómo, o sea, cómo el médico hace esos qué, que tiene que ver con doing the thing right, y tiene 3 resultados, y un círculo externo que tiene que ver con la persona, tiene que ver con el quién, el médico como un profesional, the right person doing it. Todos los resultados, vamos a ver cuáles son. Entonces, aquí en el modelo de Dundee nos plantean estos 6 resultados en cuanto al desempeño esperado del médico, el qué, aplicación de habilidades de toma de historia clínica, examen físico, comunicación con el paciente, sus familiares y los miembros del equipo, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, realización de procedimientos prácticos, investigación diagnóstica de pacientes y manejo de pacientes. En el segundo círculo del cómo, nos plantean resultados relacionados con los métodos usados para realizar esos desempeños. Entonces nos plantean la aplicación de la comprensión de las ciencias clínicas y básicas como el fundamento de la práctica médica, uso del pensamiento crítico, de resolución de problemas, toma de decisiones, razonamiento y juicio clínico, la incorporación de las actitudes apropiadas, posturas éticas y comprensión de responsabilidades legales, y las habilidades de recuperación y manejo de información. Y en el círculo externo del quién, resultados relacionados con profesionalismo, nos hablan del papel del médico dentro del sistema de salud y la actitud de desarrollo personal y habilidades transferibles apropiadas de parte del médico. Entonces son 12 resultados para la formación de un médico. Entonces, un poco para ir viendo la organización que nosotros estamos adoptando en el programa de medicina y cirugía, estamos hablando de un modelo descendente. Aquí tenemos este modelo planteado donde se hablan de unos resultados, digamos, unos outcomes de salida o de ingreso más bien. Unos resultados por fases. Nosotros no adoptamos este resultado de fases, digamos, de un ciclo básico, un ciclo clínico. Unos resultados ya por curso, o sea, por cada asignatura, por cada rotación, y unos resultados por cada uno de los módulos o de las clases o las actividades que se hacen en cada curso o en cada rotación. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de asignaturas básicas que se mueven dentro del modelo de las 16 semanas, de 1, 2, 3 clases semanales. Estaríamos hablando de que los outcomes de salida o de ingreso son definidos ya por el programa.
Los del curso son definidos para todo el curso, o sea, al final de las 16 semanas o 18 semanas, y los resultados ya de clase o de módulo son los que tendría cada sesión como tal con los estudiantes. Entonces, en ese sentido, se han identificado cuáles son los grandes dominios del médico. Eso se hizo en el Comité de Reforma Curricular del programa, con participación de profesores y estudiantes, y profesores también no solo de la Escuela de Medicina, sino también de Ciencias Básicas y Salud Pública, que no se aleja mucho de lo que acabamos de mostrar en modelos digamos, de grandes dominios y competencias de otros países. Lo hemos identificado obviamente a la luz pues, de nuestro desempeño particular, pero vemos que esto se mueve en unas tendencias muy similares. Ese dominio se ve expresado en una competencia general, ya sea en forma de competencia, ya sea en un desempeño, en un verbo, en una acción. Competencias generales. Hemos definido para el programa de medicina 6 competencias generales. Y cada competencia general tiene una serie de competencias específicas. Puede tener 3, puede tener 6, puede tener 8, hasta 10 máximas competencias específicas. La competencia específica es también un desempeño macro, pero que es subsidiario de la competencia general. O sea, contribuye a formar la suma de todas las competencias específicas, esa competencia general. Los resultados de aprendizaje esperados, o RAE, que los mencionemos así de aquí en adelante, cada competencia específica tiene una serie de resultados de aprendizaje. Pero aquí ya pasamos de el programa a los cursos. Es decir, el programa definió competencias generales y competencias específicas. Cada curso es el que debe definir sus resultados de aprendizaje, pero debe identificar cómo esos resultados de aprendizaje contribuyen a formar las competencias específicas. Entonces un curso puede plantear 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 resultados de aprendizaje. Idealmente tampoco deben ser muchos, pero los necesarios para describir lo que se quiere hacer allí. Y esos resultados de aprendizaje deben identificarse a qué competencias específicas están contribuyendo. Y hay que decir que un resultado de aprendizaje, uno específicamente, puede contribuir a formar varias competencias específicas. Vemos que no es exclusivo. Es posible que un resultado de aprendizaje contribuya a varias. Y al final, cuando hagamos el análisis de todos los cursos, vamos a ver que muchos resultados de aprendizaje se van a repetir, obviamente. Y ya definiremos cuál va a ser el papel específico que cada curso va a tener en la formación de ese resultado de aprendizaje. Porque después de definir el resultado de aprendizaje, ese resultado va a tener 1, 2 o 3 hitos o indicadores de logro. Que ya vamos a definirlo, vamos a mostrarlo, es un elemento más concreto de qué es lo que el estudiante debe hacer específicamente. Entonces, ese es lo que llamamos el modelo descendente. El modelo se construye de izquierda a derecha, pero se revisa de derecha a izquierda. Quiere decir, ya se han definido los dominios, se definieron las competencias generales, se definieron las competencias específicas, ahora definimos resultados de aprendizaje e indicadores de logro, y después nos devolvemos para ver cómo esos indicadores de logro forman resultados, cómo esos resultados forman competencias específicas. Y se está revisando el modelo continuamente. Entonces, como hemos dicho, la competencia es un conjunto de resultados de aprendizaje, o sea, se forma de un conjunto de resultados de aprendizaje. La competencia requiere ser demostrada de manera global o terminal y no parcial. Los resultados de aprendizaje sí se hacen parcialmente. Como vimos, las competencias son del programa. Es decir, que la formación total de las competencias se hace hacia el final de toda la carrera de medicina. Mientras los resultados de aprendizaje responden a cada curso, y inclusive a cada módulo, a cada sesión inclusive. Entonces son obviamente mucho más concretos. Los resultados de aprendizaje se gestionan en la formación del estudiante, no así las competencias, dado la complejidad y densidad que tienen las competencias. Por eso los cursos se definen en términos de resultados de aprendizaje. Las competencias de un perfil de egreso dan sentido a toda la formación. Los resultados de aprendizaje son más temporales, o sea, están relacionados con temporalidades, digamos, de las actividades curriculares. A un estudiante, cuando se le evalúa su grado de competencia, se hace en la medida que ha completado el resultado de aprendizaje. Pero en el proceso lo que nosotros estamos midiendo, evaluando más bien, más que medir, evaluando, son los resultados de aprendizaje como tal. Entonces, la competencia requiere la integración de conocimientos y habilidades junto con una disposición favorable, que se forma de un saber, conocimientos, de un hacer, son habilidades, y de un ser. Los valores y comportamientos que sean acordes con el código de ética propia de la profesión, son un poco más difíciles de que los integremos en las competencias tradicionales. En algunos elementos se puede llegar a hacer,
pero es claro para nosotros que debe tener la misma importancia en lo que queremos lograr y en la evaluación. Es decir, que cuando discutamos específicamente las actividades con los estudiantes y discutamos sobre todo las estrategias de evaluación, tendremos que discutir cómo se van a evaluar esos elementos de valores y comportamientos. Entonces, miraremos un poco la composición de las competencias, los resultados de aprendizaje y los indicadores de logro. Eso es a modo general. Estamos viendo cómo es la arquitectura de las competencias, resultados e indicadores de logro, pero ya posteriormente estaremos hablando de ejemplos más concretos. Te recuerda que la competencia está enfocándose en un desempeño profesional. O sea, estamos pensando en lo que hace el profesional. Aplica para todo el programa de formación, integra, como ya hemos dicho, conocimientos, habilidades y actitudes, y tienden a tener un nivel que es mucho más general. Además, entre competencias generales y específicas, pues obviamente las generales son mucho más macro. La competencia se puede formar, bueno, siempre se va a formar de un verbo, de una acción, de un desempeño, que se escribe en forma de infinitivo, ad, ir. Un objeto o situación sobre la que recae la acción, o sea, qué es lo que se hace o a quiénes se les hace. Una finalidad, un para qué. Esos tres elementos son prácticamente obligatorios en la arquitectura, en la construcción de la competencia. Y también puede tener unas condiciones de calidad, es decir, como que criterios muy generales, obviamente, se pueden tener en cuenta para evaluar la acción sobre ese objeto, y un contexto o unas restricciones o unas condiciones para realizar la acción. O sea, en qué contexto se puede hacer o qué condiciones específicas. Entonces, estos dos no son necesarios siempre, pero pueden llegar a tenerlos. Entonces, aquí para verlo de otra manera, entonces la competencia tiene condición de idoneidad, verbo, objeto y finalidad. Entonces, el verbo es conjugado en indicativo, ya dijimos. Idealmente se incluye un solo verbo, aunque hay excepciones. A veces se incluyen dos verbos, pero la recomendación es tratar de hacerlo con un solo verbo. Y una evidencia el producto o resultado de una acción dirigida al desempeño, es decir, en qué se ve reflejado ese desempeño. Y por lo tanto los desempeños no son tan abstractos, se relacionan con cosas reales que hacen los profesionales. Debe ser comprensible para la audiencia a la cual va dirigida, y debe ser claro en quién recae la actuación, ¿sí? Debe estar claro la finalidad, ya hemos dicho, pues para qué se está haciendo. Y eso sí, es claro que puede haber más de una finalidad. Y una condición de idoneidad, que es lo que hemos dicho, vemos el parámetro de calidad del desempeño, de manera muy general, ¿no? Porque pues no podemos mencionar criterios muy específicos de calidad. Los resultados de aprendizaje son declaraciones explícitas, verificables y alcanzables por los estudiantes. Es lo que deberían saber, comprender y aplicar al finalizar un proceso formativo guiado por el docente, y generalmente se aplica pues a nivel de un curso como tal. Los resultados, como ya hemos dicho, pueden ser de un curso, pueden ser de un módulo, pueden ser inclusive de una clase, de una conferencia, de una práctica. Y es decir, son de actividades educativas que son mucho más puntuales. Hay que tener claro la diferencia que existe entre objetivos y entre resultados de aprendizaje. Los objetivos, que es lo que generalmente se ha trabajado hasta ahora, responden a modelos que son más conductuales y están más centrados en el profesor. Por ejemplo, cuando uno dice introducir a los estudiantes en los procesos metabólicos básicos o presentar los principales hallazgos cardiovasculares de la insuficiencia cardíaca, que son objetivos del profesor, es decir, con que yo de la clase ya cumplí los objetivos. Y los resultados son más constructivistas y están más centrados en el estudiante. Cuando uno dice, por ejemplo, en este caso, realizar un mapa conceptual del metabolismo de los ácidos grasos. Que el estudiante que sea capaz de hacer un mapa conceptual del metabolismo de ácidos grasos tiene que tener una mayor comprensión de ese metabolismo, de todas esas vías metabólicas. O yo decir, identificar en el paciente con insuficiencia cardíaca los principales hallazgos de la exploración física. Eso requiere pues un mucho mayor nivel cognitivo de parte del estudiante. Esta es la arquitectura del resultado de aprendizaje. Entonces vemos que el resultado de aprendizaje también tiene una acción, también un desempeño. El verbo en infinitivo, aquí quiero decir que no todos lo hacen de esa manera. O sea, hay muchos referentes conceptuales y muchos expertos que van a recomendar hacerlo conjugado al verbo. En lugar de decir, por ejemplo, aplicar, decir aplica. Pero esa acción, ese desempeño debe ser claro que debe estar dependiente de la competencia específica que ayuda a formar, ¿sí? Entonces, eso es importante, debe haber esa relación de subordinación.
El objeto o situación sobre la que recae también debe estar allí. El contexto de aplicación, digamos que aquí sí es más importante en el resultado de aprendizaje que tenga un contexto de aplicación y puede o no tener un producto de demostración, de como en qué cosa concreta se ve reflejado ese resultado de aprendizaje. Y recuerden, son subsidiarias las competencias específicas. Mientras tanto, el indicador de logro o hito es subsidiario de un resultado de aprendizaje. Entonces, eso es tal vez lo más importante, siempre saber que es subsidiario de, o sea, que va a un nivel mucho más inferior. También implica una acción, un desempeño. Generalmente ya se hace conjugado, no se hace en infinitivo, sino que ya se conjuga como tal y denota la dependencia con el resultado de aprendizaje. También el objeto, situación sobre la que recae y si aquí es importante que tenga idealmente un producto de demostración. Por ejemplo, en una historia clínica, en una presentación de paciente, en responder un examen adecuadamente, bueno, etcétera, etcétera. En un ensayo. Y para la redacción y la concepción de los indicadores de logro, vamos a guiarnos por el modelo de los milestones y los EPA. Los milestones, recuerden que es un término que viene del inglés de estos mojones, por así decirlo, que se dan en las vías, que nos están indicando cómo vamos avanzando en una vía respecto a una meta. Digamos, vamos a ir para tal ciudad que está a 75 kilómetros y esos mojones o milestones nos van diciendo pues, cuánto hemos avanzado, cuánto nos falta en una carretera. Digamos que ese es un poco el concepto, ¿no? Entonces miran estos milestones. Los milestones son digamos, un logro procedimental, ¿sí? Entonces definen, por ejemplo, 6 niveles, ¿sí? O sea, tú metas a hacer el procedimiento autónomamente. Entonces el primer nivel es una conciencia del procedimiento, o sea, sabemos que el procedimiento existe, ¿sí? Un nivel 2 es una comprensión teórica completa del procedimiento, o sea, sabemos en qué consiste el procedimiento, sabemos cuándo está indicado, sabemos la técnica, la sabemos. La técnica, sabemos las contraindicaciones, sabemos las posibles complicaciones, el seguimiento que hay que hacer, etc. Un nivel 3 es observamos el procedimiento, que ya lo observamos, vemos cómo se hace, nos lo demuestran. En un nivel 4 podemos hacer parte del procedimiento, pero en un papel todavía muy periférico, ¿sí? En un nivel 5 ya hacemos el procedimiento bajo supervisión y en un nivel 6 ya somos capaces de hacerlo autónomamente sin supervisión. Entonces, como ven, es definir cuál es la meta y cuáles son los pasos que vamos a seguir para saber cómo vamos en ello. Aquí digamos que ya lo mostramos en una aplicación concreta en medicina. Este modelo ya lo asociamos con los EPA, entonces digamos que los EPA se fundamentan mucho en el modelo de estos milestones. EPA significa actividades profesionales confiables, Entrustment Professional Activities en inglés, pues se llama EPA. Y lo que se ha definido en estos modelos, sobre todo en Norteamérica, es definir a dónde queremos que llegue el estudiante y cuáles son como los pasos que el estudiante va a seguir para saber que está en el camino correcto. Por ejemplo, aquí hay uno que tiene que ver con la historia clínica del examen físico, o sea, con la valoración del paciente. Nos están diciendo qué actividad es y nos están diciendo a qué competencias generales responde. Entonces, por ejemplo, esta responde a conocimiento del paciente, responde a conocimiento, perdón, a cuidado del paciente, a conocimiento para la práctica, que es la parte de como fundamentación científica, habilidades interpersonales y de comunicación y a profesionalismo. Profesionalismo. La que nos dicen qué es lo que se espera. Esto es lo que se espera que haga el estudiante en la toma de historia clínica y en el examen físico. Nos describen lo más detallado posible esas acciones. Por ejemplo, aquí está hablando de obtener la historia completa, organizada, que tenga unas habilidades de entrevistas centradas en el paciente, que sea capaz de obtener la información pertinente, que demuestre, por ejemplo, conciencia cultural y humildad, sí, etcétera, o sea, que evite los sesgos, que los reconozca al menos, bueno, todo tipo de cosas, igual en el examen físico. Y entonces, aquí en el EPA, aquí el EPA lo define en un comportamiento preconfiable y en un comportamiento confiable. Uno puede definir varios niveles. Aquí, por ejemplo, hay un nivel de no alcanzo, como que no lo hace adecuadamente, y un nivel donde lo hace adecuadamente. O uno puede definir, como en ese modelo de milestones, uno puede definir varios niveles para tener en cuenta el proceso del estudiante. Este puede empezar a obtener la información adecuada del paciente en la toma de historia clínica, examen físico y pues toda la parte del laboratorio. Aquí dice qué es lo que se diría que el estudiante todavía no tiene ese comportamiento y qué es lo que diría que ya lo puede tener. Pues no vamos a leerlo pues en aras del tiempo. Aquí, por ejemplo, nos lo dicen demostrar digamos una capacidad de análisis de las situaciones clínicas y aquí nos habla de la comunicación efectiva con pacientes y familias. Y también comportamiento pre-entrustable y comportamiento entrustable, ya cuando ha logrado
Y entonces esto tiene mucho que ver con el concepto de desempeño autónomo. O sea, ya como profesor sé que tú eres capaz de hacerlo solo. No es que yo esté allí. Ya te puedo soltar, mejor dicho. ¿Ya está listo para hacerlo? Sí. Ok. Dentro de la definición de las competencias, la definición de los resultados de aprendizaje, sobre todo de los resultados de aprendizaje y de los indicadores de logro, hay unos referentes teóricos sobre cómo construirlos y sobre todo que tienen que ver con el verbo, o sea, cómo se redacta, cómo se piensa la acción como tal. Hay un modelo clásico que es el modelo de Bloom, llamado de operación de dominio cognitivo. Entonces Bloom nos planteaba una serie, digamos, de habilidades cognitivas que se han entendido de forma lineal, aunque no necesariamente Bloom lo planteó de esa manera, en el cual, digamos que hay un fundamento que es el conocimiento, es el saber puro como tal, que consiste en recordar, o sea, ser capaz de recordar. ¿Qué se recuerda? Se recuerda conceptos, se recuerda fechas, se recuerda datos precisos. Posteriormente comprenderlo, o sea, no basta con recordar algo, sino que hay que comprenderlo. Yo puedo recordar algo de memoria y no haberlo comprendido, entonces la comprensión es el siguiente punto, entenderlo, o sea, el sentido. Después la aplicación, o sea, eso en qué me puede servir, entonces cómo lo aplico en problemas reales. El análisis, que es poder coger una red de conceptos y descomponerlas para poderlas entender en sus partes. Analizar. Sintetizar, que implica volver a juntar esto, pero ya en mi propio marco conceptual cognitivo. Y esa síntesis se relaciona mucho ya con la acción de crear. Por eso en la versión modificada de Bloom ya se considera esta como la función más avanzada. Y la evaluación, el evaluar, el criticar, el juzgar, es otra habilidad muy importante. Entonces digamos que aquí lo que hay que tener en cuenta es que esto no necesariamente es una cuestión lineal, ¿sí? Donde recuerdo, después entiendo, después aplico, después analizo, después evalúo, después creo, porque después digamos que ya sabemos que el cerebro humano no funciona de esa manera lineal, ¿sí? Tenlo en cuenta. Aquí simplemente les dejo esto en la presentación para que ustedes les queden ejemplos de verbos que se pueden usar en cada uno de esos niveles. Aquí lo mismo, verbos que se pueden usar en cada uno de esos niveles. Mira la taxonomía de Bix o de Sol. En esta taxonomía de Bix, Bix lo que plantea es una serie de niveles, 5 niveles. Un nivel preestructural, donde no hay comprensión. Un nivel uniestructural, donde se identifica y realiza un procedimiento sencillo. Un nivel multiestructural, donde ya la persona es capaz de enumerar, describir, enlistar, combinar. Un nivel 4 relacional, donde la persona ya relaciona conceptos y hace listas, combinas, algoritmos, etc. Y un nivel 5 abstracto extendido, donde se habla de teorizar, generalizar, formular hipótesis, reflexionar. Si uno se pone a ver en la práctica médica, pues uno puede decir que aquí está todo involucrado en la medida que vamos avanzando, ¿sí? Porque aquí ya cuando un estudiante es capaz de abordar a un paciente, de obtener la información, de analizarla, de plantear unas hipótesis diagnósticas y plantear unos digamos, planes terapéuticos posibles, unas intervenciones posibles en el paciente, pues él está haciendo todo esto. Finalmente ya está llegando aquí. Viene la taxonomía de Marzano. Esto pues digamos que ustedes comprenderán que cada una de estas taxonomías pues requeriría verlas con más detalle, sobre todo hacer ejercicios con ella, pues vamos a implementar el conocimiento. Marzano lo que nos plantea es también una serie de niveles, pero los plantea pues con algunas diferencias con la de Bloom. Un conocimiento de recuerdo, que sí ahí está y es muy similar, comprensión, análisis, muy similar a Bloom, utilización, que tiene que ver con la aplicación, pero mire que la pone más arriba. Y aquí está la diferencia importante, posteriormente un sistema metacognitivo y un sistema interno o del self, o sea, ya de apropiación del conocimiento o la habilidad. Entonces aquí hay verbos, aquí hay acciones que Marzano nos está planteando en cada uno de sus niveles. ¿Qué acciones están denotando un nivel solamente de conocimiento y recuerdo? ¿Qué acciones en la comprensión? ¿Qué acciones en el análisis? ¿Qué acciones en la utilización o aplicación? ¿Qué acciones en un sistema metacognitivo? ¿Y qué acciones en ya la apropiación de eso? Pero es que aquí está la diferencia importante en estos dos últimos niveles, el metacognitivo y el sistema interno del self. Y ya ahorita último viene la taxonomía socioformativa del profesor Sergio Tobón. Es un sistema que vemos que en Latinoamérica ha venido ganando un terreno interesante en los últimos años. Desde la estrategia socioformativa, lo que nos está hablando es de estrategias específicas para dirigir a las personas y a las organizaciones en el proceso de transformación hacia el conocimiento. Tiene que ver con metacognición, tiene que ver con pensamiento complejo, tiene que ver con trabajo en comunidades, trabajo colaborativo, tiene que ver con resolución de problemas y con co-construcción de saberes para afrontar los retos del entorno. Entonces, introduce unos elementos, a mi modo de ver, interesantes para tener en cuenta. Entonces, aquí hay principios claves: colaboración, pensamiento complejo, retroalimentación, resolución de problemas, metacognición, productos,
todo atravesado por la evaluación. En este mapita, entonces vamos a mirar los elementos claves. La evaluación socioformativa implica desarrollar talento humano, mejorar en forma continua, teniendo en cuenta los problemas del contexto, es muy contextualizada, con trabajo colaborativo, o sea, las otras eran muy individuales, esta ya pasa a la parte colaborativa, clave en los tiempos actuales, con metas claras, con problemas, con contextualización de esos problemas, con instrumentos definidos y con retroalimentación. Entonces podemos decir que esas son las claves de ese modelo taxonomía socioformativa. Metas claras, problemas, contexto, instrumentos y retroalimentación. Entonces, los problemas se abordan, problemas de contexto, eso en medicina es claro, cuando abordamos, obviamente estamos alrededor de pacientes reales. Hay unos productos, es decir, que ese desempeño tiene que ver con productos, la historia clínica, las propuestas terapéuticas, etcétera, la mejoría del paciente, con unos instrumentos, ¿sí? Y concretos, con colaboración, o sea, trabajamos en equipo, no estamos solos totalmente y el resultado de un paciente depende de un equipo, de unos niveles de dominio, ¿sí? Es decir, va por fases, no se logra todo de una sola vez, y con socialización, es decir, con compartir las experiencias y logros con pares, etc. Y Tobón define en la socioformativa estos niveles, por así decirlo, un nivel preformal, un nivel receptivo, un nivel resolutivo, un nivel autónomo y un nivel estratégico. En el preformal, la persona, el que está en ese proceso educativo, tiene alguna idea o acercamiento al tema o problema, pero no hay una claridad conceptual y metodológica. O sea, simplemente está como enterado de. En el nivel receptivo, la persona recepciona información elemental para identificar los problemas, básicamente a través de ciertas nociones. O sea, es capaz de recibir una información, identificar los problemas, como nociones, ni siquiera conceptos como tal, sino nociones. El nivel resolutivo, la persona es capaz de resolver problemas sencillos, con cierta comprensión y con cierto dominio ya de unos conceptos que son esenciales como tal. Pero tienen que ser problemas digamos, sencillos, pero ya hay un nivel de comprensión. El nivel autónomo, ya, pues como siempre lo dice, la persona es capaz de resolver los problemas autónomamente, argumenta, resuelve problemas, puede tener en cuenta diferentes variables, no solo una, tiene un criterio propio, emplea fuentes confiables, busca eficacia y busca eficiencia. Y el nivel estratégico, ya la persona va mucho más allá, supera todas las expectativas, aplica estrategias creativas, puede proponer estas cosas nuevas incluso, transversales en la resolución de problemas, o sea, puede tener en cuenta inclusive conocimientos y habilidades de otras disciplinas, afronta incertidumbre y afronta el cambio permanente con estas diferentes estrategias. Miren que al final en el proceso formativo lo que uno tiene que definir es en lo que quiere con el estudiante, a qué nivel quiere que llegue el estudiante. No necesariamente siempre tiene que llegar al nivel estratégico, ¿sí? Porque estamos hablando de un proceso también donde entendemos la educación como un proceso continuo en el tiempo. Y aquí simplemente Tobón pues, nos da una serie de ejemplos de acciones que se pueden dar en cada nivel. En el nivel preformal, por ejemplo, miren que está memoriza, nombra, repite, sigue. En el receptivo, busca, cita, define, denomina, describe, relata, selecciona, subraya. En el resolutivo, aplica, compara, comprende, diagnostica, emplea, planifica. En el autónomo, analiza, aporta, argumenta, explica, critica, metaevalúa, mejora, reflexiona. Y en el nivel estratégico, adapta, co-crea, compone, crea, empodera, genera. Tiene que ver, mire que con ese nivel superior de Bloom también, un poco en el sentido de crear. Puede ya crear un nuevo conocimiento incluso. Puede cuestionar el conocimiento existente. Específicamente en el tema de resultados de aprendizaje, básicamente vamos a entender que para los resultados de aprendizaje hay tres dimensiones más bien. Una dimensión cognitiva, una dimensión afectiva y una dimensión psicomotora. Entonces, esto solamente lo voy a dejar mencionado, voy a mostrar los ejemplos para que nos sirvan digamos, para poder construir nuestros propios resultados de aprendizaje. Lo más fuerte en esos modelos es el nivel cognitivo. Se ha venido trabajando el nivel psicomotor y tal vez el nivel menos desarrollado es el nivel afectivo. Ya les decía anteriormente que la parte afectiva, la parte, digamos, de la parte ética, por ejemplo, es difícil de incluir en estos modelos. Entonces aquí, basado en Bloom, nos hacen unas recomendaciones sobre cómo construir resultados de aprendizaje desde el dominio cognitivo, desde el recordar, simplemente aquí hay ejemplos, aquí hay verbos,
desde el comprender, desde el aplicar, desde el análisis, desde la síntesis y desde la evaluación. Entonces aquí están los ejemplos para cada uno de ellos. Está el dominio afectivo y algunos niveles que se pueden tener en cuenta, ¿sí? Ustedes lo pueden ver: responder, valorar, organizar, caracterizar. Aquí están los verbos que se pueden llegar a emplear. Y en la parte psicomotora nos hablan como de unos niveles de imitación, de manipulación, de precisión, de articulación, naturalización. Es decir, cuando yo necesito desarrollar una habilidad psicomotora, primero imito, después manipulo lo que estoy haciendo, después lo hago con precisión, más precisión, lo articulo y después ya lo naturalizo, es decir, ya lo integro a mí mismo. Y aquí están algunos verbos que se pueden llegar a emplear. Ok, con todo esto lo que podemos decir es que el programa de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle ha definido en su reforma curricular ya un modelo curricular basado en competencias y resultados de aprendizaje, que es lo que conocemos en la literatura en inglés como los Learning Outcomes. Que la definición de los RAE se harán fundamentados en la clasificación de Bloom modificada, pero no es una camisa de fuerza. No se está restringiendo a los profesores de los cursos a que usen esa taxonomía. Pueden emplear la taxonomía de Marzano, pueden emplear la taxonomía socioformativa, la que consideren que más se adapta a su curso, a lo que se pretende en el curso, y obviamente pues de una manera que después será concertada con el comité curricular del programa. Mientras que al final es lo importante, se presenten en el curso unos resultados a formar, que se puedan integrar con las competencias esperadas para medicina. Cada resultado de aprendizaje va a derivar en unos indicadores de logro que se van a construir bajo el modelo de los milestones y de los EPA, los Entrustable Professional Activities. Ese es el modelo teórico sobre el cual vamos a construir los indicadores de logro. Entonces, esto como dejar sentado que esta va a ser nuestro soporte conceptual teórico de los modelos que se van a usar para definir este trabajo. Y eso se ve expresado finalmente en esta matriz de competencias, donde aquí están los dominios: cuidado del paciente, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, profesionalismo, gestión del conocimiento y gestión y práctica en un sistema de salud. Cada dominio se expresa en una competencia general, que pues aquí no la colocamos pues por el tamaño, una competencia general que ya es describir ese dominio. Cada competencia general tiene una sigla que la va a identificar de ahí en adelante. Y se definen unas competencias. Cada competencia general tiene una serie de competencias específicas que se van a definir como de acuerdo a la sigla de la competencia con un número. Ya después cuando pasamos a los... Esto es el programa de medicina. Cuando pasamos a los cursos, a cada curso, es un curso, esto es un ejemplo de medicina familiar 1, va a tener unos resultados de aprendizaje esperados para todo el curso. Va a identificar a qué competencia responde o a qué competencias, porque puede ser varias, responde ese resultado. Por ejemplo, aquí hemos identificado que el resultado de aprendizaje esperado 1 responde a cuidado del paciente 1, a competencia a cuidado del paciente 3 y a profesionalismo 1. Puede responder a más o a uno solo. Después definimos ese resultado de aprendizaje que saberes específicos incluye, qué saber hacer y probablemente qué elementos actitudinales. Y define unos indicadores de logro. Cada resultado de aprendizaje define unos indicadores de logro en 3 niveles. Un nivel básico, nivel 1, un nivel intermedio y un nivel 3, donde se superan las expectativas y el estudiante es totalmente autónomo. Después se define qué estrategias de didáctica se van a usar para formar esos resultados, qué criterios de evaluación y en qué escenarios de formación. Entonces, esa es la matriz con la cual ya vamos a completar todo este trabajo. Bueno, les quiero agradecer, les quiero invitar para la próxima charla, donde ya vamos a hablar un poco, vamos a dar una mirada a las estrategias didácticas y a las estrategias evaluativas que queremos emplear en lograr todo esto en la nueva reforma curricular. Y también vamos a dar ejemplos concretos alrededor de un curso de la construcción de todo esto, de los resultados de aprendizaje, los indicadores de logro, estrategias de evaluación y demás. Muchísimas gracias, profesores.